Un informe es una declaración escrita o oral que describe las cualidades, características y el contexto de algún hecho. Se trata principalmente de la elaboración ordenada, basada en la observación y análisis con el fin de comunicar algo sucedido o los resultados de una investigación. Cuenta principalmente con 4 características. La primera es que se usa un lenguaje simple y directo para que sea comprendido por la audiencia objetivo. La segunda sería que se basa en hechos e información comprobable y no incluye las opiniones o puntos de vista de los redactores. El tercero sería que responde a ciertos criterios y se expone siguiendo la estructura narrativa, que es la introducción, desarrollo y conclusión. Y finalmente tiene un objetivo determinado y apunta a una temática o cuestión a resolver o analizar dentro de un campo de estudio. A continuación les voy a explicar la estructura del informe, pero a su vez también les estaré dando ejemplos con un informe sobre la intoxicación laboral aguda por sulfuro de hidrógeno, que viene siendo el reporte de un caso. La primera parte sería la introducción, que es donde se explica brevemente de qué tratará y se menciona cuáles son los objetivos de la observación y el análisis. En el informe de ejemplo se explica que el sulfuro de hidrógeno, también conocido como ácido sulfídrico, es un gas incoloro, inflamable, explosivo que actúa como un asfixiante sistémico. Generalmente se expone más a este gas en el área de la industria petrolera y cuando hay una intoxicación aguda puede causar depresión del sistema nervioso central, taquicardia, polipnea, anosmia, tos, pérdida de conciencia, convulsiones y en casos más graves puede llegar hasta la muerte. Y el tratado comienza principalmente con el soporte vital y luego se les da un antídoto que viene siendo el nitrito de sodio. En el apartado de desarrollo el informe detalla más la información principal y hace uso de los subtítulos y elementos paratextuales en algunas ocasiones. Y eventualmente los pasos que orientaron la investigación serán explicados, además de que plantear los argumentos, antecedentes y la metodología utilizada. El método usado en el informe de ejemplo fue buscar un caso clínico de intoxicación aguda en el expediente de un hospital de segundo nivel en México y se encontró el de un trabajador industrial de 36 años en una refinería mexicana, donde el 19 de agosto de 2021 se activó el plan de respuestas a emergencias y se reportó que tenía una crisis convulsiva e inconsciencia y al llegar la brigada de los primeros auxilios lo encontraron con sangrados de las fosas nasales, cetalia y agitación psicomotriz, por lo que fue rápidamente trasladado al hospital. Mientras era trasladado se le administró oxígeno, se le controló el sangrado nasal, se canalizó y posteriormente se le administró la solución de Hartmann y el nitrito de sodio junto con diazepam. Posteriormente fue diagnosticado con encefalopatía tóxica e intoxicación aguda por ácido sulfídrico. Un mes después fue valorado por un neurólogo con hiposmia, cefalia postraumática y estrés postraumático. En el siguiente apartado, que es la conclusión, se pone en consideración los resultados más destacados o importantes. En el caso del ejemplo, se menciona que la intoxicación por ácido sulfídrico es común en la industria petrolera, lo que señala la importancia de la capacitación a los trabajadores de los riesgos a los que se exponen y cómo prevenir estos riesgos para un futuro en su salud. También se encontró que el equipo de protección personal se presentó una fuga mientras se encontraban en la exposición al gas. Por lo tanto, también es importante comprender las acciones preventivas para evitar el daño a largo plazo. Y finalmente se enlista la biografía, donde se detallan quiénes aportaron datos y de qué forma fueron aportados. En este caso tenemos solamente 2. Por otro lado, tenemos también el artículo de divulgación, que es un escrito dirigido a un público general, o sea, no especializado, cuyo propósito es informar y educar sobre conceptos y conocimientos de tipo científico. Es decir, es un texto científico escrito en términos sencillos y accesibles al lector promedio que le permita entender el tema o al menos hacerse una idea al respecto. También pueden ser redactados por científicos o por periodistas especializados. Al igual que el informe cuenta principalmente con 4 características. La primera es que son escritos en un lenguaje sencillo, libre de tecnicismos o con las explicaciones terminológicas necesarias, por lo que suelen ir de lo más general a lo específico, o sea, de manera lineal. También suelen emplear diversos recursos didácticos a fin de explicar las distintas maneras los asuntos complejos.
y la investigación suele ser validada o revisada por algún especialista en la materia antes de ser publicada, por lo que se puede decir que se basa en una fuente confiable. Y finalmente suelen emplear ilustraciones, fotografías, viñetas o distintos recursos gráficos que permiten captar la atención del lector. Para la estructura del artículo, mientras estoy mencionando las partes de también estaré dando un ejemplo guiándome con el artículo de ¿es el electrón una partícula fundamental? Primero tenemos el título, que resume en pocas palabras lo que el lector encontrará en el resto del texto, por lo que debe ser sintético y directo al grano. En este caso el título es solamente ¿es el electrón una partícula fundamental? Luego tenemos la introducción, que es donde se ofrece toda la información necesaria para poder abordar el tema y captar la atención del lector. En este caso se menciona que la ciencia siempre acaba desmantelando lo que se creía por medio de nuevos descubrimientos, por ejemplo, el tamaño del universo y nuestra posición en él, las leyes del espacio y el tiempo o la energía, y también el cómo el elemento más pequeño se formaba de los demás. Luego tenemos la parte de los antecedentes, que también puede formar parte de la introducción, y es donde se hace una revisión de quienes abordaron el tema anteriormente y cuáles son los problemas en cuestión para que el lector pueda comprender la importancia del adelanto o la teoría desarrollada que se presenta en el artículo. En el artículo se menciona que Grecia creía que los 4 elementos clásicos formaban parte de todo el mundo, pero después se descubrió que los átomos griegos eran mucho más variados, formando diversos elementos de la tabla periódica. Pero posteriormente se descubrió en el siglo XIX los electrones y poco a poco iban apareciendo más partículas como el protón, fotón, neutrón, positrón, muón o neutrino, y algunos siendo las antipartículas de otros y otros siendo irreducibles, indivisibles y fundamentales. Luego tenemos la parte del desarrollo, que es donde se presenta la información nueva con sus explicaciones, gráficos en algunas ocasiones y los aportes que se hicieron para hacer más interesante la lectura. En este artículo, el desarrollo es que actualmente existen 17 tipos de partículas y la primera y la más conocida fue el electrón, pero a pesar de todo eso, aún no se conoce su estructura interna, por lo que nos lleva a un bucle sin fin, ya que el hecho de que no hayamos visto su estructura interna no significa que no exista. Pero también cuando se dice que sabemos algo, se refiere a que los datos experimentales son consistentes en ese hecho, por lo que pueden variar conforme se recopilen más datos de acuerdo a los avances tecnológicos y científicos de las épocas. Luego tenemos las conclusiones, que es donde se destaca la importancia del tema y su relevancia en la vida cotidiana en caso de haberla. En el artículo del electrón, la conclusión es que, de acuerdo a los avances científicos hasta ahora, el electrón es una partícula puntual y fundamental sin estructura interna, es decir, que es un punto material y no tiene extensión espacial ya que es adimensional, o sea, no ocupa espacio. También se sabe que por más que se haya intentado descubrir una estructura interna en él, no se ha encontrado nada, por lo que todos los datos recopilados hasta ahora predicen y apuntan a que solamente es una partícula puntual. Pero si se toma en cuenta la definición coloquial de saber, entonces la ciencia es incapaz de decirnos que no sabemos nada. Finalmente tenemos el apartado de bibliografía, que es donde se puede recurrir a esta para, en caso de que el lector haya quedado interesado en el tema y pueda seguir informándose por su cuenta, o simplemente si quiere cotejar de dónde salió la información que acaba de leer. Y en este caso del artículo también solo contamos con 2 referencias.